Desde Ecuador nos acompañan la arquitecta María Samaniego Ponce y el arquitecto Adrián Moreno, del estudio Arquitectura X. Arquitectura X es una firma ecuatoriana con reconocimiento internacional por su aporte a la arquitectura contemporánea y urbana en América Latina. Ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Arquitectura de la Bienal de Quito, además de nominaciones al Premio de Mies van der Rohe latinoamericano y reconocimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Italia y España. Bienvenidos, pueden iniciar su conferencia. Pero espérate. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? Creo que sí. Déjame para ver el chat. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, somos Adrián Moreno y María Samaniego de Arquitectura X de Ecuador. Es un gusto para nosotros, un honor ser invitados a la edición número 18 de la Bienal de Arquitectura de Costa Rica, una de las bienales más importantes a nivel regional. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Es un poquito tarde, entonces vamos a apurar un poco nuestra presentación. Solamente un paréntesis de una felicitación al Colegio de Arquitectos de Costa Rica por mantener y realizar la Bienal de Arquitectura ininterrumpidamente durante todos estos años, así como todo el equipo curatorial y organizador de la Bienal. Estos espacios son muy importantes para el desarrollo de la arquitectura panamericana, americana, regional. Y asimismo, un saludo especial a la presidenta del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, Dania Echeverría, a su junta directiva y algunos amigos y colegas de Centroamérica, de la región, que seguro están por ahí. Nosotros somos la Oficina de Arquitectura X, estamos en este año justamente cumpliendo 30 años como oficina. Empezamos muy jóvenes, de hecho, como estudiantes. Y bueno, estamos contentos de compartir con ustedes en esta noche un poco de nuestro trabajo. Sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Esta noche vamos a procurar mostrar a través de nuestra obra lo que para nosotros es lo esencial en la arquitectura, o lo que entendemos como esencial en la arquitectura a través de nuestras obras. Vamos a tratar de hacer un repaso rápido, pero sí queremos presentarles unos conceptos también muy importantes, que son los que guían y han guiado nuestra obra, como dice María, desde que iniciamos siendo estudiantes hace 30 años. Hemos preparado un texto muy corto para un poco enmarcar lo que luego vamos a presentar como proyectos, como nuestra obra. Voy a dar lectura a esto, no es largo, voy a comenzar. Y todo obviamente como referencia al tema principal de la Bienal, que es la que nos plantea y que a nosotros nos interesa y nos ha acompañado durante todo el ejercicio de nuestra profesión. Lo esencial como opuesto a lo superficial. En cuanto a lo superficial, describe algo que se encuentra en el exterior, carece de profundidad o se limita a la apariencia sin llegar a la esencia de las cosas. ¿Cómo entonces hacer arquitectura esencial, no superficial? El filósofo británico de inicios del siglo XX, Gilbert Ryle, introduce el concepto del saber cómo y lo diferencia del concepto de saber eso. Saber cómo es práctico por naturaleza e implica habilidad y la realización de ciertas acciones. Este concepto de conocimiento no solo implica la capacidad de hacer las cosas, sino también la de entender qué es lo que se está haciendo. Es lo que se denomina conocimiento práctico. Para decir que una persona posee conocimiento práctico, no es suficiente que produzca cosas por mera rutina o hábito. Debe saber qué está haciendo y ser capaz de discutir acerca del tema. La práctica debe estar siempre combinada con la reflexión. El saber cómo o tecne. La filosofía aristotélica establece una clara diferencia entre el saber contemplativo o episteme y el saber productivo o tecne. Si el episteme es el conocimiento absoluto, inmutable y universal, el tecne es el saber hacer orientado a la producción o creación. El que construye un timón, dice Aristóteles, sabe qué forma debe tener y cómo funciona, pero el que posee la tecne,
la técnica de la navegación, sabe cómo y por qué debe tener tal forma o estar hecho de tal madera. Así aparece la diferencia entre el carpintero que lo construye y el ingeniero que lo concibe, entre el arquitecto que sabe cómo hay que construir y el obrero que coloca las piedras. Tecne y alteración del espacio. El artista estadounidense Donald Judd, quien tuvo su auge de producción en las décadas de 1950, 60 y 70, elimina al artista del proceso de creación del arte. Para él, el arte ya no es una expresión directa de su talento y habilidad manual o de la sensibilidad del momento. A partir de una abstracción extrema y del uso de técnicas de fabricación industrial absolutamente controladas, su arte es producto de un saber hacer cargado de intención, es decir, tecne. La obra de Judd no es abstracta, sino despersonalizada. ¿Perdón? No solo es abstracta. Sí, perdón. La obra de Judd no es solo abstracta, sino despersonalizada, lo que la vuelve universal, atemporal y, sobre todo, capaz de modificar el lugar donde se encuentra con potencia y gravedad propias. Judd logra la desobjetivación del arte al despersonalizarla, aplicando el tecne, el saber cómo, magistralmente en el manejo de la materia y de la forma como sistemas de alteración del espacio. En la arquitectura, para nosotros es fundamental partir de lo que se ha hecho ya y lo que existe. Se puede resumir en los elementos lógicos de la arquitectura definidos por Antonio Armesto, que son básicamente el recinto o el patio, el porche o el espacio de transición, ¿no es cierto?, el espacio intermedio, que puede ser la galería, el espacio en Gawa, en Japón, y el aula, que es en esencia el espacio cerrado o el pabellón. Estos elementos son los que vamos a ver que se repiten en nuestra arquitectura, sobre todo el patio. Procuramos no inventarnos nada, sino entender estas herramientas universales como las que nos permiten desarrollar, ¿no es cierto?, a partir del tecne o de esta idea del saber cómo, una arquitectura que se vaya siendo apropiada a su lugar, a su entorno, a su clima, a partir de una sistematización. Un trabajo sistemático que nos permite entender cuáles van a ser las relaciones o los puntos importantes de todo lo que está sucediendo alrededor del problema que debemos enfrentar, que van a hacer que estas universales se modifiquen para volverse específicas en el lugar. Bueno, y un poco la primera lectura, la primera reflexión, el primer análisis que hacemos antes al empezar un proyecto es, por supuesto, el espacio y la realidad preexistente, la geografía, donde se va a ubicar nuestro proyecto, qué condicionantes tiene. Y un poco esta foto es para ilustrar el lugar en donde vivimos, es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene una franja occidental y una franja oriental, y entre ellas se van formando valles o mesetas, que es donde se se localizan la mayoría de los proyectos que nosotros realizamos. Ahí es justamente una fotografía de la ciudad de Quito. Y la cordillera, las montañas, las grandes cordilleras que están presentes y muy cercanas a nosotros, son realmente nuestros límites espaciales. No tenemos este horizonte lejano, este horizonte continuo, sino que siempre tenemos siempre estamos contenidos por estas altas montañas y volcanes, que son finalmente lo que nos contiene. El proyecto sobre el que siempre empezamos a hablar es el proyecto de nuestra casa, la Casa X, porque de alguna manera aquí es donde empezamos a ordenar estos cuestionamientos, de estos principios que empezamos a tratarlos ya desde la facultad de alguna forma intuitiva. Aquí se vuelven ya un método de trabajo. Entonces, lo que María les estaba comentando, estamos entre las dos cordilleras y nos planteamos cómo deberíamos o cómo se puede habitar en Quito entre estas dos cordilleras. Y nos planteamos una casa ideal.
a partir de este universal, que es la casa patio, la casa con patio. Pero una casa con patio, una casa patio que pueda habitar las cordilleras como límites finales, en donde surge, o de cuya reflexión surge la idea de la casa de vidrio, que se vuelve una casa binuclear, ¿no es cierto?, que pueda de alguna manera ser una casa genérica que habite en cualquier lugar, en el valle o en los valles de Quito. Entonces, nuevamente, ¿cómo aplicar la universalidad del patio a una realidad que es la realidad andina? Este proyecto, claro, creo que todos los arquitectos, el proyecto de nuestra propia casa es donde uno aprovecha para aplicar todo lo que está pensando, reflexionando, analizando. Y este realmente fue un punto de inflexión en nuestro ejercicio profesional, porque empezamos a pudimos aplicar todo lo que veníamos investigando, como por ejemplo la construcción ligera, la construcción seca, que ya va a explicar Adrián en un segundo, pero es importante decir que esta casa, a partir de la casa X, inició como otra etapa de nuestra profesión, de nuestro ejercicio, de la aplicación de nuestro ejercicio. Empezar ya a trabajar un método y unos, digamos, la idea de los sistemas de la prefabricación, de la construcción apropiada para el lugar, no solo desde los principios, digamos, de las ideas o de la abstracción o de cómo habitar este valle, sino de efectivamente cómo construir de manera eficiente, de manera ligera, frente a las condiciones del clima, del sismo sobre todo, y con la posibilidad de hacer una arquitectura local, que no sea una arquitectura, ¿no es cierto?, basada en principios, si se quieren, ya probados como ineficientes, ¿no es cierto?, de mucho desperdicio y sobre todo peligrosos para la realidad sísmica en la que vivimos, sino más bien un sistema constructivo o sistemas constructivos prefabricados, prefabricables, modificables en el tiempo y reproducibles. Finalmente es un contenedor que también tiene la intención desde el inicio de intervenir de la menor forma posible el lugar en el que se iba a implantar, el lugar en que nos implantábamos. Entonces, ustedes ven, está justamente suspendido, asentado, digamos. Y es un contenedor que permite una flexibilidad casi completa interior, y eso fue probado en la pandemia, por ejemplo, que con nuestra hija estuvimos obviamente intentando modificar los espacios para acoplarnos a la cuarentena, y con muy poca modificación pudimos irnos modificando y acoplando a los espacios. La casa comprende dos módulos, el módulo público, el módulo privado. Tenemos una estructura en metal y un sistema constructivo basado en el metal y en la madera, o en el plywood, digamos, más el yeso, la placa de yeso, lo cual dicta el sistema modular de la casa, que estamos hablando de los 4 por 8 pies, que en metros se convierte en unos módulos de 30, 60, 90, 120 centímetros hasta los 240, ¿no es cierto? Entonces, esto es un punto de partida de entender la modulación a partir de la materialidad o de los materiales disponibles para una prefabricación eficiente y para una reutilización eficiente. Entonces, los módulos de la casa son básicamente de 6 por 9, con un patio de 6 por 6, y una espina de circulación y servicios de 240 por 18 metros. La idea era poder empezar a trabajar con el primer módulo de 6 por 9 e ir habitando la casa después con el módulo privado. Por suerte pudimos lograr un financiamiento que nos permitió trabajar en los dos módulos, pero que se han ido modificando en el tiempo, como les comenta María. Entonces, la sistematización nos permitió hacer que la construcción sea lo más eficiente posible y irla modificando a medida que la hemos ido habitando en el tiempo.
Los sistemas constructivos son además no solo reproducibles, sino que pueden eventualmente desarmarse, desensamblarse y, por supuesto, reciclarse, ¿no? El plywood tiene las dimensiones originales que vienen, ¿no es cierto?, de 4 por 8 pies. Lo mismo las piezas metálicas. Y la esencia de la casa es definitivamente el patio. El punto de partida, ¿no es cierto?, sigue siendo este universal que es el patio, que es una especie de patio porch, si es que se quiere, que es el que permite no solamente organizar la casa, sino que se vuelve en este centro a partir del cual todo empieza a armarse, organizarse y rearmarse. Es una expresión muy clara, ¿no? De lo que es la espina de servicios, que es todo este túnel, digamos, blanco, que se acopla al otro módulo grande, que es el que tiene un revestimiento de plywood continua. Este módulo de servicio contiene además todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, la lavandería, el baño, etcétera. Y literalmente es un plugin, todo se enchufa, ¿no es cierto?, y distribuye energía, agua, luz, etcétera, todos los servicios a estos módulos que pueden irse modificando y de hecho se han ido modificando en el tiempo, ¿no? Y la idea es precisamente tener la posibilidad de habitar esta frontera final que es la cordillera oriental que estamos viendo aquí, ¿no? Esta idea de poder trabajar a partir de la sistematización de la prefabricación, la retomamos el momento en que nos consultaron si podíamos enfrentar el hacer 20 edificios para cortes o edificios judiciales en todo el país en un periodo de menos de 30 días. Literalmente teníamos que producir 20 edificios de cortes en 45 días. Entonces, a partir del aprendizaje de la casa, de la sistematización del trabajo, de esta idea de poder prefabricar una arquitectura genérica, nos planteamos hacer un edificio con 20 variables. Para esto invitamos a 2 oficinas con las que habíamos colaborado ya, que es Colectivo Arquitectura y Espinosa Carvajal, y les planteamos unos principios básicos que tenían que regir sobre este sistema genérico que nos permita hacer un edificio con las 20 variables adaptables a cualquier lugar, cualquier zona geográfica, digamos, del país, con un sistema constructivo prefabricado o prefabricable, modificable, que se fuera adaptando también a las diferentes posibilidades de prefabricación o, digamos, de prearmado en los diferentes climas. Condición fundamental que el edificio público tenga espacio público, que tenga el espacio transicional entre la ciudad, ¿no es cierto?, o la geografía donde quiera que se vaya a implantar, exterior e interior, que exista este porche urbano, ¿no es cierto?, si es posible, obviamente también los patios, y con la condición de que de alguna manera rompamos la formalidad o la idea esa de que la corte se impone sobre la gente y que más bien la corte represente de alguna manera el corazón del edificio como la justicia, ¿no es cierto?, pública. Entonces planteamos un sistema de una grilla modular tridimensional de 6 por 6 por 4 para trabajar en metal con los mismos sistemas, ¿no es cierto?, de prefabricación, y con las condiciones que sabíamos que teníamos que cumplir de espacio público, semipúblico y privado. Esto se convierte básicamente en un sistema de trabajo ya en donde definimos módulos públicos, semipúblicos y privados, todos ajustados a la grilla de 6 por 6 por 4 y al sistema de doble circulación. Todo esto íbamos aprendiendo mientras íbamos recibiendo las instrucciones desde la judicatura, íbamos entendiendo cuáles eran las condiciones para generar este sistema. Esto se convirtió luego en una matriz en donde sabíamos que dependiendo de las áreas íbamos a tener un número determinado de crujías estructurales, número de pisos determinados
y número de jueces, que descubrimos luego estaba el número de jueces atado a la cantidad de funcionarios y al tipo de salas o a la dimensión de las salas que íbamos a tener que tener en cada edificio. Entonces, efectivamente, convertimos el programa arquitectónico, el programa funcional, legal, en un programa arquitectónico y en un sistema que tenía ya unos módulos prefabricados o prefabricables que simplemente iban agrupándose en esta grilla de acuerdo a ese programa. Y empezamos a trabajar en un sistema del worst case scenario, digamos, es decir, que cualquiera de las soluciones que aplicábamos a uno de los problemas se aplicaban a todos. Es decir, un edificio con 20 variables. Y todas siempre a partir de que entender cuál es el peor o el mayor problema a ser solucionado, se solucionaba igual para todos los edificios. Entonces teníamos un proyecto genérico, modificado y modificable de acuerdo a cada condición de cada lote. ¿Por qué esto? Porque empezamos a trabajar y nos dieron ya los programas sin que todavía existieran lotes. Teníamos que resolver edificios sin saber exactamente dónde iban a ser implantados, ni siquiera si es que estas iban a ser las ciudades en donde iban a estar implantados. Entonces, en definitiva, cuando planteamos ya esta solución genérica, modificable y aplicable a la judicatura, explicándoles además cómo funcionaba la modulación y cómo podíamos organizar esto para que luego pueda modificarse, cambiarse, crecer o decrecer de acuerdo a las necesidades de la judicatura, entendieron perfectamente la lógica, pero nos dijeron que no estábamos haciendo arquitectura sino fábricas, que esto efectivamente parecían edificios de fábrica y no de cortes, y que lo que necesitaban ellos es que las cortes se acerquen a la gente. Nos plantearon creo que 5 días para poder modificar estos proyectos los proyectos genéricos en proyectos específicos. Entonces, ya como habíamos establecido todo este sistema con unas reglas de funcionamiento, lo que nos hizo falta es introducir unas reglas, si se quiere, de descomposición o unas reglas en donde el material, la ubicación geográfica, ya los lotes que teníamos, el clima apropiado para cada lugar diferente, eran los que iban a modificar, ¿no es cierto?, el edificio genérico para volverlo un edificio igual de modificable, igual de prefabricable, pero ya con características más específicas para cada lugar. Entonces, ciertos portales se vuelven mucho más amplios si es que se necesita más sombra para la costa, otros se vuelven un poco más permeables dependiendo de la situación dentro de la ciudad, algunos edificios mucho más cerrados o más pequeños, etcétera, etcétera. Se introducen estos cambios para poder generar, en definitiva, un edificio ya con 18 variables. Para este punto, ya las 2 de esos 20 edificios se desecharon porque los terrenos simplemente no funcionaban y estábamos produciendo ya 18 variables para empezar ya a producir los edificios para su construcción. Entonces, la misma matriz con esos terrenos, con estas nuevas reglas de adaptación a partir de simplemente 3 modificaciones materiales y 2 o 3 modificaciones asimismo geométricas, en donde empezamos a reducir la grilla estructural para empezar a generar mayor o menor cantidad de sombra, mayor o mayor cantidad de contacto, digamos, con el espacio público que procurábamos producir, y terminamos ya con los 18 edificios a ser construidos, sin saber exactamente cuándo se iba a empezar la construcción o si es que se iba efectivamente a empezar la construcción. Se produjeron a la final 6 edificios. Se construyeron. Se construyeron. Un poco puedes seguirle pasando. Esto nos sirvió, digamos, es como un ejemplo de lo que veníamos nosotros analizando, pensando y de lo que hablábamos al principio, del uso de los universales que nos permitieron finalmente, y esto es lo que demuestra eso, que nos permitieron hacer proyectos, tantos proyectos que mediante los universales puedan irse anclando al lugar. Entonces,
Los portales, los porches, las galerías son elementos establecidos, universales, y que iban teniendo o adoptando diferentes características según el clima. Esta, por ejemplo, necesitaba una fachada muy profunda porque es un clima caliente, es un clima cálido. Por ejemplo, el patio o atrio, que es el elemento organizador, ¿no es cierto?, en el interior, que nos permitía también organizar los espacios ya funcionales. Entonces, también a sabiendas de que esto es un proyecto público en el que, por supuesto, como ustedes saben, los proyectos públicos íbamos a tener casi cero control en la construcción y en hacer algún tipo de modificación que sea necesaria en el momento. De hecho, no tuvimos ningún control, no supimos que estos proyectos se estaban haciendo. Supimos cuando nos empezaron a llegar fotografías y estudiantes, porque hemos tenido la suerte de poder dar clases casi en todo el país. Entonces, estudiantes en diferentes zonas del país nos decían, oigan, esto parece que son los proyectos en los que trabajamos. De hecho, tuvimos que armar una oficina con 50 personas para poder resolver estos temas. Entonces, lo que ven ustedes aquí es la construcción sin necesariamente nuestro control, pero sí siguiendo lo esencial. Entonces, aquí es donde uno dice, ok, tenemos posibilidad de que existan estas variantes, ¿no es cierto?, de que la gente que va a construir esto pueda modificar lo que necesitan modificar, puedan adaptarse en presupuesto, en condiciones que sabíamos que la propia judicatura les iba a ir imponiendo o, digamos, o marcando por la premura de construcción que tenían estos edificios, pero creemos que pudimos en los proyectos, en los planos, en las instrucciones que pasamos a los constructores, a la gente que iba a estar encargada de estas obras, lograr transmitir lo que era esencial para que esta arquitectura cumpla la función de espacio público, que sea esa arquitectura que acerque las cortes a la gente y que sobre todo permita que esos edificios sean edificios públicos que puedan ir funcionando y modificándose en el tiempo. Pues sabíamos que efectivamente estos edificios no iban solamente a ser edificios de la judicatura, sino que con seguridad iban a tener que volverse centros de servicio público. Entonces, los edificios que sí se fueron construyendo, cada uno interpretó de alguna manera las instrucciones que se dieron, pero manteniendo estos principios de espacio público para las ciudades donde se implantaban. Entonces, el proyecto, creo que el más grande que finalmente se construyó y que supimos que sí se inauguró, fue este que es en la ciudad de Ambato, en donde efectivamente ya los constructores o los encargados de este proyecto decidieron hacer una modificación a partir, ¿no es cierto?, de la flexibilidad que nosotros ya planteábamos como sistema. Ellos entendieron que podían adaptar y aquí decidieron probar un sistema de una corte no cerrada, no la corte modular que ya habíamos trabajado en todos los proyectos, sino en este caso, como era un proyecto de justicia penal o de cortes penales, decidieron probar con una corte mucho más abierta. Entonces, esta infraestructura básica, este juego de instrucciones que son estos edificios, ¿no es cierto?, se entendieron se entendieron flexibles como fueron planteados. Y efectivamente se construyeron con esa posibilidad de irse modificando en el tiempo. Entonces, este espacio público acoge a una corte que, si entendemos bien, es la primera vez que se hizo como una corte abierta. Entonces, entendieron que el edificio, al ser permeable, al ser un edificio público, al ser un edificio abierto a la ciudad, podía permitirse también tener no solo estos espacios, digamos, de transición como espacios públicos, sino que aquí más bien no están tan bien logrados como en otros, sino más bien producir esta corte abierta, que es la primera vez que se hacía y la primera vez que se experimentó en estos nuevos edificios para el nuevo sistema judicial del Ecuador. Entonces, finalmente el edificio está cumpliendo con su propósito, aunque no sea exactamente como fue proyectado, ¿no es cierto? Entonces, la esencia se mantiene. Este es también casi que anecdótico porque ni siquiera se construyó en el terreno para el que fue proyectado. Está volteado, está al revés del edificio, no sabemos cómo hicieron para darle la vuelta. Este edificio tenía que estar acompañado de un parque porque esa era la condición que el municipio puso para que funcione un parque
y este sea el edificio de las judicaturas. Sabemos que ahora no solo es del edificio judicial, sino que aquí funcionan las notarías, parte del municipio, es efectivamente el centro de servicios públicos de la ciudad donde se implanta. Nuevamente, simplemente siguiendo las instrucciones o el edificio como edificio genérico, el municipio y los encargados de construir en este caso, este edificio, lo adaptaron para las necesidades y lo siguen adaptando ahora para las necesidades de espacio público o de espacio cívico, digamos, o de servicio a la ciudad. Bueno, este es el siguiente proyecto que queremos enseñar, compartir. Es el edificio Ícono. Este es un proyecto inmobiliario. Digamos, unos promotores inmobiliarios nos contrataron para hacer el diseño de este edificio. Es un edificio que está ubicado en la zona central de la ciudad de Quito, en una pendiente. Quito está llena de pendientes. Tiene una vista muy, muy, muy buena, muy bonita hacia el Pichincha y hacia la parte más baja de la ciudad. Y este proyecto tiene ya 10 años, digamos, cuando construimos, cuando diseñamos este proyecto. La generalidad de lo que sucedía en la ciudad de Quito eran proyectos muy, ustedes saben que se hace un offset del lindero y se construyen los bloques, ¿no es cierto? Y estos edificios cebra, que ahora se los dice así, que es franjas. Entonces nosotros nos planteamos desde el inicio los mismos principios que venimos conversando, que venimos hablando desde ahora. El tema principal en este fue el espacio público y el público y el espacio común. Es lograr desde la arquitectura, desde nuestra propuesta, un contacto no solamente visual con la ciudad, sino un contacto real, tanto en planta baja como en vertical. Entonces, nos planteamos que este edificio tiene que tener, además de esta relación franca con la ciudad, una relación franca entre los habitantes. Pensamos enseguida en un barrio vertical. No queríamos seguir viviendo individualmente, aisladamente. Yo soy dueño de mis 60 metros cuadrados y no me importa el resto, sino que comenzar a generar desde la arquitectura esta relación de comunidad, esta relación de barrio, de poder verme con el vecino, saludar con el vecino, ver lo que está sucediendo, obviamente con sus limitaciones. Entonces, la estrategia fundamental aquí es la fragmentación del edificio para generar patios. Entonces, la idea fundamental es nuevamente el patio y el porche como elementos universales que nos permiten hacer una arquitectura adaptada a las necesidades locales particulares de este lugar. Entonces, tenemos 2 patios fundamentalmente, además de los patios en el aire, que son las terrazas del edificio. Esto hace que el edificio permee hacia la ciudad y que los departamentos permeen entre sí. Volver a generar comunidad, haciendo que las terrazas sean a doble altura para que efectivamente los departamentos compartan árboles. Entonces tenemos los patios a nivel, digamos, de edificio que nos conectan a esta comunidad con la comunidad de la calle, de la ciudad, el patio que se abre hacia la comunidad de los edificios vecinos hacia atrás y cada terraza que funciona como patio en el aire. Es así que un departamento ve la copa del árbol del edificio de abajo y no solamente lo ve, sino que ya empieza a apropiarse de algo que no es solamente suyo. Entonces se empieza ahí a romper ya la individualidad de los habitantes de este conjunto, que es lo que buscábamos desde el inicio. El problema que mencionaba María al principio, ¿no es cierto?, de la normativa en el municipio de Quito, de cómo se construye o lo que permite la economía de estos edificios construir, es que uno termina casi siempre con todos los retiros simplemente de 3 metros acá. Entendimos el contexto de lo que existía aquí, de estas preexistencias, ya con unos jardines generosos, y lo que decidimos es precisamente la división del edificio en este eje, es porque sabíamos que podíamos generar un patio acá que se apropiara de estos patios ya preexistentes, y el otro patio hacia este cul-de-sac o cuchara, ¿no es cierto? Entonces el patio nos permite que el edificio se integre a estas preexistencias de la ciudad, o los patios, digamos. Y las terrazas hacen lo mismo entre departamentos. Entonces el edificio empieza a disolverse, digamos, en la ladera, y los departamentos empiezan a disolverse entre sí. Un poco la implantación o cómo los árboles van ya
generando los patios en el aire y la solución, digamos, es importante aquí entender que logramos mantener suelo permeable, suelo natural, aprovechando las posibilidades que nos daba en sección, digamos, la organización de los parqueaderos. Las plantas tipo, digamos, de los departamentos son 2 plantas tipo que se van alternando y traslapando, lo que logra o produce este traslape de las terrazas, terrazas que nosotros les consideramos también patios, porque llegan a ser recintos, digamos, llegan a ser este espacio que además es compartido y que también organiza. El lograr que estas terrazas tengan la dimensión de patio fue un ejercicio estructural fundamental, además de lograr que sostengan estas jardineras que tienen 80 centímetros de suelo para que crezcan los árboles. Ahí se ve más o menos cómo se van traslapando y cómo se van generando estas dobles alturas en las terrazas que permiten el compartir. El patio que comparte o que se vuelve un gran patio corazón de manzana, que es algo que no existe en la ciudad de Quito, por cierto, sino que hay que ir encontrando esas posibilidades, generando, ¿no es cierto?, este paisaje propio y la idea de la permeabilidad a nivel de calle y a nivel ya de terrazas, ¿no? Este es el edificio, claro, todavía sin habitarse cuando recién se terminó de construir, pero ahora es muy, muy bueno, muy bonito ver cómo los dueños de los departamentos se han apropiado de sus terrazas, ya comienza a ver colores, bueno, un montón de cosas, y sin este temor de que me vea el vecino o de que yo le veo el vecino, realmente se logró que se genere esta relación semipública, digamos, y que se forme y que se viva como en comunidad. El edificio además se abre hacia la ciudad y permite que estos espacios sean realmente públicos con locales comerciales y oficinas en la planta baja, aunque no es una vía de altísimo tráfico, pero sí permite que se vuelva un espacio efectivamente público. Las dobles alturas en las terrazas de estos árboles ya obviamente crecen mucho más, ¿no? Ahí está claramente la relación entre los espacios abiertos, entre las terrazas con los departamentos y los vecinos. Y esta secuencia de patios, terraza verticales y obviamente los porches que también se producen acá, ¿no? Esta casa es del ejercicio en lo esencial, efectivamente. Si la casa X que les enseñamos al principio era una casa que se modifica a partir de un contenedor, aquí el principio era cómo empezamos a modificar a partir de un elemento constructivo. Estos clientes nos pidieron construir algo en un lote en el valle, acá a las afueras de Quito, pero no sabían qué era lo que querían construir. Solo sabían que necesitaban una cancha de fútbol para sus hijos, no sé si se dice cancha también en Costa Rica, un espacio para jugar, un campo de fútbol para sus hijos, y un quincho o barbecue, es el lugar de reunión, ¿no es cierto?, para que los padres se reúnan mientras los hijos jugaban al fútbol. Entonces, lo que decidimos es que a partir de esta ambigüedad, digamos, o abrazar esta ambigüedad, entenderla como un recurso para hacer arquitectura, y nos planteamos el elemento mínimo constructivo que necesitábamos para que efectivamente esta casa pueda, o este lugar pueda empezar a convertirse en arquitectura, mientras nuestros clientes iban definiendo qué es lo que efectivamente querían hacer. Además que estos clientes ya fueron clientes anteriores, digamos, les hicimos ya sus oficinas, tenían una gran oficina de publicidad, y ya les conocíamos, pues ya nos conocíamos, y son los clientes que te piden modificaciones, que nos piden modificaciones casi pasando un día. Entonces era mandatorio para nosotros generar un sistema que nos permita sin mayores complicaciones ir adaptando estos cambios que estábamos seguros, ya sabíamos, y ellos incluso, como dice Adrián, no sabían bien lo que querían, que nos permita hacer estas modificaciones sin mayores complicaciones, sin mayor gasto, no comenzar desde cero. Partimos desde el patio y desde un principio de porches móviles, si se quiere, que son este sistema de jabas, digamos una grilla que forma esta retícula a partir de una pletina de originalmente 3 milímetros, que luego se convirtió en 4 y 6 milímetros. Esta especie de acordeón
de estos porches que podrían ser públicos, privados, casa, dormitorio, lo que fuera necesario. Entonces teníamos la posibilidad de crecer y de crecer cada 60 centímetros, nuevamente a partir de la modulación lógica del material y del patio como la esencia, ¿no es cierto?, de la casa invariable. Esta casa, no, como ustedes ven, no tiene columnas tradicionales, es una estructura redundante que con la repetición de estas pletinas va conformando toda la estructura que puede ir modificándose. Efectivamente, el último cambio se produjo ya cuando la casa estaba en obra y decidieron que se vuelva a casa. Ya no iba a ser solamente un espacio de fin de semana, sino que decidieron mudarse acá. Entonces, efectivamente, la casa creció acá y el sistema constructivo es el que efectivamente nos permitió que la casa creciera. Esto se armaba simplemente sin casi, ¿no es cierto?, ningún uso de herramienta pesada, simplemente las pletinas, la cimentación. Es una cadena de hormigón, una viga de hormigón de 40 centímetros, no tiene nada más, y efectivamente están empernadas estas pletinas a esa cadena. Entonces fue fácil crecer y reutilizar la estructura que iba a ser del parqueadero para que la casa fuera creciendo. Después. Aquí. Nosotros le llamamos a esta casa, es la casa RI, pero le llamamos fronteras difusas, porque también tiene sentido, tuvimos la oportunidad de viajar a Japón varias veces y teníamos este interés de encontrar, de proponer esta disolución de los límites, de los bordes. Entonces, esa fue una también de las razones de este proceso intencionado o reflexivo de qué sistema estructural, qué material es el que nos va a permitir diluir estos límites. Entonces, además de que en las fotos de frente no se ve este límite, realmente se diluye la estructura, también tenemos estos espacios intermedios, esos espacios que amortiguan, regrésale un poquito, como por ejemplo, entre el vidrio y la estructura, hay estos espacios que son nada, que son intermedios apropiables, pero que nos permiten esa indefinición de los límites o de los bordes. Si la casa partió precisamente de la indefinición del programa y de la indefinición de los usuarios, entonces la casa tenía que ser un espacio o una arquitectura indefinida. No hay límite entre arquitectura y estructura, no hay límite entre interior y exterior, entre los algarrobos y la casa, entre lo que es público y lo que es privado. Aquí efectivamente ven ustedes, no solo es por el dibujo, pero estas paredes que ya son paredes de apenas 7 centímetros, son los únicos elementos fijos, lo demás son la java, ¿no es cierto? Este sistema absolutamente abierto que lo que permite es que lo que realmente sea lo que se habita es lo que preexistía ahí, los algarrobos, ¿no es cierto? Y todo el verde que ellos luego se han encargado de seguir sembrando. Entonces la casa, la idea es que desaparezca y aparezca dependiendo de dónde uno está y de la perspectiva que uno tiene. Todo está trabajado con el mismo elemento estructural y son los mismos elementos de metal oxidado que resuelven carpinterías, muebles, la cocina, el quincho, todos los elementos constructivos de la casa. Entonces aquí está efectivamente, ¿no es cierto?, esa ambigüedad de la que hablaba María, esa posibilidad de tener una relación muchísimo más difusa con el exterior, con el paisaje y efectivamente con los usos que le dan o que le han ido dando a la casa en el tiempo. Mientras los niños eran pequeños, la relación con el fútbol, lo que hacían al jugar o no jugar, luego empezaron en la pandemia a hacer pan, la casa se volvió semipanadería. En definitiva, han ido modificando, ¿no es cierto?, la casa de acuerdo a lo que les ha ido pasando en el tiempo. Y es básicamente un sistema constructivo o un elemento constructivo vuelto sistema, una pletina vuelto un sistema.
Este edificio es, en cambio, otro nivel de sistematización, un edificio comercial que debe poder resolver los mismos problemas de, ¿no es cierto?, cómo hacer departamentos en la ciudad de Quito, comerciales, etcétera, pero bajo unas nuevas reglas de ecoeficiencia. En el 2016, Quito introduce la posibilidad de, a partir de la ecoeficiencia, empezar a elevar la densidad de la ciudad. Entonces, uno de los factores fundamentales era poder trabajar con sistemas constructivos ligeros. En este caso nos planteamos la posibilidad de trabajar con el fibrocemento a la vista, como el sistema constructivo, sistema formal y finalmente sistema modular, digamos, que resolviera todo el edificio. Para esto partimos de entender o partimos del ejemplo de un gran escultor ecuatoriano moderno, Jaime Andrade Moscoso, que modificó el mosaico de piedra y lo volvió un módulo adaptado y adaptable a partir del uso de las diagonales. Entonces, estudiando estos principios de cómo la rigidez de un módulo cuadriculado podía volverse a partir de las diagonales algo que se volviera efectivamente muy flexible, adaptable, a partir de un módulo que es la fajita de fibrocemento que decidimos como elemento constructivo. Entonces, entendiendo estas posibilidades, para nuevamente poder ir adaptando el edificio de acuerdo a las necesidades que el propio cliente y el mercado nos iba pidiendo, ¿no? Entonces, la geometría del lote nos obligaba además a trabajar no con ángulos rectos, sino con la diagonal como sistema geométrico, sistema formal, sistema constructivo, que termina resolviendo el edificio a partir de un, si se quiere, mosaico de estas tablillas de fibrocemento a la vista. Lo que, bueno, sigue luego sobre esto, o sigo nomás. Lo que un poco, digamos, es la constante en nuestro trabajo es que no estamos pensando en la planta, en la fachada, en la estructura como separados, sino que la composición final del edificio es producto de la suma de todo del sistema estructural, del sistema constructivo, del material que se va a usar, que se decide usar. Y luego, claro, todo esto se acopla ya a una definición funcional que sea comercialmente exitosa también. El edificio efectivamente tenía que modificarse e irse modificando en el tiempo también, pero sobre todo cumplir con todas las reglas de ecoeficiencia que tienen en Quito, o digamos en el Ecuador, sobre todo en Quito, tienen mucho más que ver con el manejo del agua, con la permeabilidad y con la ligereza material. Este edificio, al ser enteramente resuelto en este mosaico de fibrocemento, lo que logra es aligerar en peso el 50%. Entonces logramos que, aunque la estructura siga siendo una estructura de hormigón, el 50% del peso se elimina. El 65% del desperdicio se elimina. Y entre 70 y 90% del uso del agua se elimina. Tenemos además 240, si no me equivoco, jardineras, un sistema de riego con agua lluvia y un, digamos, sistema de permeabilidad del suelo también, que incluye la terraza del edificio, la terraza pública, además de jardineras a nivel de suelo, ¿no? Este sistema fue pensado por nosotros junto con el constructor del edificio y finalmente se decidió que toda la fabricación de los componentes de fibrocemento se iba a hacer en la obra, porque habíamos pensado al principio que se debía contratar a distintos proveedores que sean especialistas en fibrocemento, etcétera, pero no lograban entender el tema de las uniones, del sello, del cómo había que despiezar, seccionar las piezas. Entonces, finalmente se montó una pequeñita fábrica en los subsuelos, en donde hubo una producción
una vez que le cogieron ya el tino los maestros, una producción muy eficiente, muy rápida, como dice Adrián, con muy poco desperdicio de este material de agua, de tiempo, etcétera. Este fibrocemento, de hecho, es fabricado en Costa Rica y se importó directamente desde Costa Rica vía Guayaquil hasta el edificio. Salió de Costa Rica, solo paró en el puerto de Guayaquil y los camiones los llevaron directamente al subsuelo del edificio. Se montó la fábrica y tuvimos literalmente menos de una pequeña camionetita de desperdicio, si es que eso. Otra cosa también que nos interesa es que esta expresión como... Se acabó. Se acabó. Se cortó. Se cortó la... Bueno, como veíamos en en la primera diapositiva de este mosaico del artista Jaime Andrade, es un poco esta manera de que sea una expresión muy pixelada, muy a escala de los habitantes, y que esto es lo que representa, ¿no? Y ahora... La idea es que esta manera de desarmar o de romper, desobjetivizar la arquitectura, se logra a partir de la lógica de que el sistema constructivo, el sistema material, sean finalmente el sistema formal del edificio. Creo que por temas de tiempo vamos a... algo pasó que se interrumpió aquí la... Ya no hay más, está así. Y ya acabamos el tiempo además. Sí, teníamos un par de proyectos más, ¿no? Sí, pero no... Pero creo que ya no nos da el tiempo y podemos dejarlo ahí. Pero pon escape para ver qué dice. Necesitamos la pantalla. Creo que con esto terminamos. Muchas gracias.